Buenos días, hermanos. En este día de ayuno estaremos quebrantando maldiciones territoriales que operan en nuestro territorio, Colombia. Este día ha sido seleccionado por el Señor y ha sido guiado por Él para que estemos orando por nuestra nación. Porque en la medida en que oremos por nuestra nación, vendrá la paz sobre ella y se romperán algunos impedimentos que están afectando no solo nuestra familia, sino el reino de Dios y su justicia en esta nación. En primer lugar, quiero hablarte y compartirte, y vamos a partir del libro de Efesios. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Hermanos, si nosotros analizamos este pasaje, yo voy a trazar algunas líneas, pero es importante que ustedes lo mediten con el Espíritu Santo. Podemos entender que nuestra lucha es espiritual. Nuestra lucha no es contra personas. Hay algo que opera en el mundo espiritual que influencia a las personas. Hay influencia de demonios territoriales o espíritus inmundos y que operan jerárquicamente. Eso lo podemos ver allí cuando habla de gobernadores, de principados y potestades que influencian desde los aires. Influencian todo lo que está a su alrededor, es decir, tiene un dominio sobre un territorio. Y cuando hay un dominio, analicen cómo operan las gobernaciones, las alcaldías, o sea, el alcalde, el gobernador manda decretos, se establecen decretos y todo en el mundo espiritual se mueve obedeciendo estos decretos o estableciendo, no se puede hacer nada sin que se cumplan esas leyes. Pero el Señor hoy quiere que nosotros conozcamos cómo opera el mundo espiritual para que oremos con conocimiento de las Escrituras, porque el Señor nos ha dado poder y autoridad para atar y para desatar en la tierra. Pero lo que vemos también en Efesios es que nosotros necesitamos del conocimiento, pero también necesitamos de la preparación y estar vestidos de la armadura de Dios, que la armadura de Dios no se pone y se quita así. O sea, la armadura de Dios, si ustedes ven lo que representa cuando habla de la verdad, de la justicia, está hablando de nosotros como personas y es Jesucristo en nosotros mismos, operando en justicia, operando en verdad, calzado los pies con el evangelio de la paz, resistiendo los dardos del maligno, operando con fe, decir, o sea, aquello que hemos venido tratando en estos días anteriores, siendo perfeccionados en Cristo para que podamos tener autoridad en el mundo espiritual, para que podamos resistir en el día malo. Eso lo pueden leer en mucho más detalle. Entonces, para luchar y resistir y para debilitar y despojar a las tinieblas es necesario tener la autoridad delegada por Dios. Usando esas armas espirituales que son espirituales, no son armas físicas, son armas espirituales dadas por Dios para nosotros. Si nosotros vemos y vamos a ir al otro pasaje donde vamos a entender que sí están operando demonios territoriales y que se oponen a las bendiciones que Dios muchas veces suelta para su pueblo, y eso lo vemos claramente en el libro de Daniel. Se pueden leer todo el libro, el capítulo 10. En Daniel, en Daniel 12, y si voy a leer el versículo 12, dice: Daniel se había metido en ayuno, Dios lo había inquietado para que buscara su rostro porque tenía pensamientos, inquietudes en relación a lo que vendría, a lo que estaba sucediendo. Pero Daniel se metió en ayuno buscando la revelación de Dios, buscando que Dios pudiera hablarle. Y en el versículo 12 del capítulo 10 vemos que Daniel dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido.
Mas el príncipe del reino de Persia, y aquí es donde está la importancia de ver, son príncipes que operan en el mundo espiritual en la tierra. Dice, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Bueno, los invito a leer todo el pasaje, pero nosotros aquí vemos desde 21 días, desde que Daniel dispuso su corazón para entender. Y dos palabras aquí clave, dice entender, primero, tres diría yo, disposición para buscar a Dios, entender y a humillarse en la presencia de su Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Eso quiere decir que la palabra de Dios se cumple cuando dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso está en Jeremías. Entonces, lo que nos muestra este pasaje es esa lucha espiritual. Pero así como vemos que operan las tinieblas, también vemos que hay un ejército de Dios que está operando. Que cuando Dios escucha una petición, Él activa una acción angelical para que vengan en nuestro socorro y en nuestra ayuda. Entonces vemos en Daniel que nos muestra también cómo están operando esas resistencias, esos espíritus, esos gobernadores de las tinieblas. Y aquí Dios tuvo que enviar a uno de su rango, porque dice uno de los principales príncipes, para que resistiera al príncipe de Persia. O sea que en jerarquía se enfrentan ejércitos espirituales para poder echarlo fuera. O sea, es con la ayuda y es con el poder del Espíritu Santo, pero quien tiene la autoridad para hacerlo es el mismo Dios que la delega en nosotros, pero tenemos que estar muy apercibidos y con mucho conocimiento y también recibiendo la revelación del Espíritu Santo para hacerlo. Y Dios nos ha dicho, oremos por Colombia para que sean quebrantados, removidos, porque en el Padre Nuestro precisamente lo que dice Dios es eso, que pidamos que venga tu reino, y el reino de los cielos lo arrebatamos con violencia y lo arrebatan, lo establecemos, pero es violencia en el mundo espiritual, no es violencia al nivel natural. Entonces, eso es lo que podemos entender en Efesios. Si seguimos avanzando en este estudio, en Efesios y en Daniel, vemos algunos ejemplos de la Biblia donde también podemos ver actuando y moviéndose el gobierno, los principados, la influencia de demonios territoriales. En Marcos 5, del 7 al 10, en el pasaje del Gadareno, el endemoniado de Gadara, allí, del versículo 7 al versículo 10, el hombre que estaba endemoniado le dijo a Jesús, ¿por qué te entrometes, Jesús, hijo del Altísimo? Pero ya no estaba hablando ese hombre, estaba hablando del demonio que estaba en él. Gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Le dijo, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Dice, me llamo Legión. Respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Miren que se refiere a una región específica donde ellos estaban operando y estaban influenciando, porque tenían a este hombre endemoniado y no había uno solo, había una legión que son miles y miles de ejércitos. Por otro lado, vemos en Jeremías 44:17 otro ejemplo que nos dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Miren que en este pasaje vemos que Israel rendía culto a la diosa o espíritu inmundo llamado Reina del Cielo. Este espíritu comienza a reinar sobre un amplio sector geográfico a partir de los pactos realizados por la reina Semiramis de Babilonia, unos años antes de la muerte de Nimrod. Eso lo pueden revisar allí en Jeremías 44:17. En el Nuevo Testamento vemos que en Efesios 19:28 vemos cómo sigue operando este mismo espíritu cuando hablan de la gran diosa de los Efesios, quienes le daba como continuidad a ese reino de esa misma antigua reina del cielo.
diciendo, si ustedes leen ahí en Efesios 19, 28, dice: grande es Diana de los Efesios. Ahí vemos esa influencia también muy, muy marcada. Es decir, que hay cosas que no entendemos, además de todo lo que hemos venido trabajando en este tiempo, pero que no podemos desconocer que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay huestes espirituales de maldad que se están moviendo en las regiones celestiales, que a veces están operando en nuestra casa, que a veces están operando en nuestro barrio, que a veces están operando donde está la iglesia, que están operando, y así vamos teniendo impacto en todos los lugares, pero Dios en este día quiere que lo hagamos por Colombia, y eso no quiere decir que por Colombia. Cuando hablamos de Colombia, es decir que no te quedes con tu barrio, no te quedes con tu casa, sigue orando por tu nación, sigue orando pidiendo que Dios establezca su reino y su justicia. Hace mucho tiempo el Señor me reveló en mi corazón que en el caso de Barranquilla, y eso lo pueden buscar bíblicamente, y en el primer día de ayuno lo trabajamos, y es como Leviatán, espíritus inmundos que están en los mares, influencian las regiones costeras donde ellos operan. Pero el Señor específicamente me mostraba que Leviatán en Barranquilla, en el caso de Barranquilla, se alimentaba de dos prácticas, es decir, crecía y se fortalecía con dos prácticas que se tienen en esta ciudad. Y una de ellas es el culto que se le da a la Virgen del Carmen, que es una potestad, que creo que se llama Shango, que viene de Cuba, influencia también en Venezuela. Y por otro lado está la supuesta Virgen del Carmen, pero también está la fiesta del carnaval, que es más que una fiesta cultural. Como ustedes verán, hace poquito se hizo la lectura del bando, y aquí se le abren las puertas y se le entregan las llaves de la ciudad al rey Momo. Una potestad, ese carnaval, donde se desatan muchas cosas y vemos todo lo que sucede. O sea, es más que una fiesta cultural. Por eso es que los cristianos no practicamos el carnaval ni consagramos a nuestros hijos al carnaval, porque detrás de todo eso hay un pacto, hay una influencia espiritual negativa. Entonces, todas estas cosas, todo esto nos permite a nosotros guardarnos y protegernos y seguir avanzando en lo que Dios quiere. Otra de las cosas que quiero compartirte en este momento en relación a eso, ya vimos cómo en Colombia esto lo evidenciamos, pero si analizamos, en Colombia son muchas digamos que las maldiciones que han venido como consecuencia de prácticas que son de abominación ante los ojos de Dios. Colombia ha sido consagrada a través de los chamanes a potestades indígenas, el narcotráfico con todo el derramamiento de sangre inocente que ha dado, abortos, abusos de hombres, abusos de mujeres, abusos de niños, todo lo que está saliendo a la luz, derramamiento de sangre inocente que claman por redención, a destitución de tierras, cultivos ilícitos. Si nosotros analizamos todo este panorama espiritual, todo lo que ha sucedido y está sucediendo en Colombia no es más que consecuencia de influencias demoníacas que operan en el territorio colombiano, y que la obligación nuestra es orar para que venga y se establezca el reino de los cielos. En Juan 12, del 31 al 32, el Señor nos muestra que estamos en una lucha espiritual, pero que Jesús ya venció al príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo ya ha sido vencido, ya ha sido borrado, ya ha sido movido. Por eso es necesario que dice la palabra en 2 de Crónicas 7 al 14, dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, entonces yo sanaré su tierra. Para vencer al príncipe de este mundo hay que andar como hijos de luz. Eso lo dice Efesios 5 del 1 al 20. Y ustedes pueden leer en detalle qué significa andar como hijos de luz. Y allí vuelve a trabajar un poco todo lo que, o vuelve a insistir un poco en lo que hemos estado hablando en los ayunos que hasta el día de hoy digamos, en los que hemos estado orando, guiados por el mismo Señor. Allí en Efesios 5:10 ustedes pueden ver que se vuelven a resaltar y a retomar las obras de la carne, porque nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, y que para poder tener autoridad, y volvemos al libro de Efesios, decía vestidos, nosotros podríamos categorizar todo este tipo de pecados y vincularlos con lo que dice Dios de la armadura: justicia, verdad, buscar la paz, tener fe, resistir al diablo. Es decir, que el fruto del Espíritu sea evidente en nosotros, que andemos en luz. Eso se puede resumir el fruto del Espíritu, y en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, y contra tales no hay ley contra estas cosas. Entonces, no practicar las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Es decir, que nosotros podemos reprender las obras de las tinieblas y orar por nuestros
hermano, orar por los gobernantes, orar para que no practiquen las obras infructuosas, para que no participen en las obras infructuosas. Y dice el Señor ahí en Efesios, en Efesios 5, en el versículo 14, dice, hermano, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, que miremos con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y muchas cosas que siguen allí hablando. Entonces, hermano, la oración es nuestra arma de guerra, con ella desplazamos las tinieblas. Pedir siempre lo que Dios dice en Mateo 6:16, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y tomar muy en serio la batalla espiritual, esa batalla espiritual que dice que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los primeros padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el tiempo. No podemos olvidar, hermanos, también que en el mundo espiritual, así como operan las fuerzas de las tinieblas, también opera un ejército de Dios. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 6:17, dice que creo que fue Elías o Eliseo, oró para que se abrieran los ojos del criado Giezi, para que viera y entendiera que el ejército de Dios acampaba alrededor de los que los temen y los defendía. O sea, le mostró que eran mucho más los que estaban a su favor que los que estaban a su contra. Entonces nosotros, cuando oramos, nos ponemos de acuerdo con el Señor y empieza a operar el ejército de Dios sobre la tierra. Recuerda en Juan 4:4, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Entonces el Señor en Segunda de Reyes 6:17 dice que el Señor abre los ojos para cumplimiento de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Entonces, hermanos, yo creo que hoy es un día en el que tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Son muchas las cosas que están operando en nuestro país. Y Dios nos da las armas para nosotros vencer las tinieblas. Entonces, si nosotros hoy vamos a orar con entendimiento. Reconocer, en primer lugar, el pecado y la influencia demoníaca que opera en Colombia, a través de todas las prácticas de las que ya hemos hablado. Y si Dios te pone otras cosas más, empieza a pedir perdón, empieza a humillarte, como dice la palabra, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocare, es humillare, clamare y echare, no consintiere en la iniquidad, la echare en fuera, entonces yo oiré y sanaré su tierra, El Señor es el único que puede transformar a nuestra nación. Pedir perdón por esos pecados, aun cuando nosotros no los hayamos cometido, porque es el hombre. Somos nosotros mismos quienes hemos abierto nuestras generaciones, nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros padres, personas antes que nosotros. Hemos consentido muchas prácticas que son abominables ante los ojos del Señor. Entonces es necesario confesar específicamente esos pecados, orar por el establecimiento del reino del Padre y el desplazamiento del reino de las tinieblas. Y recuerda siempre que mayor es el que está con nosotros que el que está en nuestra contra. El Señor no nos ha dejado solo, el Señor nos ha entregado armas para vencer. Hay muchas cosas que así como pasó con Daniel, que mientras él dispuso su corazón, Dios había soltado bendiciones, pero se habían opuesto el príncipe de Persia y otro más. Entonces es necesario, hermano, que podamos entender que hay cosas que a veces no han llegado a nuestras manos, no porque nosotros no seamos dignos de recibirlas, porque Dios ya las ha desatado, sino porque hay espíritus inmundos resistiendo la obra de Dios. Pero este es un tiempo en que nosotros vamos a ver la gloria del Señor operando en nuestra nación y al soltarse, al quitar, al desplazar el reino de las tinieblas, vendrá el reino de la luz y nosotros como hijos de luz levantaremos bandera de victoria. Te bendigo y te doy gracias, Señor, por este día. Bendigo a mis hermanos. Oramos por nuestra nación, oramos por nuestros gobernantes. Pedimos perdón, Padre, por toda práctica ilícita, por todo aquello que ha sido abominación ante tus ojos y que nosotros, Señor, lo hemos consentido, Padre, pero hoy estamos clamándote para que abras nuestros ojos, así como fueron abiertos los ojos del criado Giezi, para entender el mundo espiritual y para recibir tu dirección, Señor. Hoy te pedimos perdón por nuestra nación. Y pedimos, Dios, que tu luz venga sobre esta nación y nos des el entendimiento, la sabiduría para poder seguir avanzando contigo. Señor, te amamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Glorificamos tu nombre hoy y siempre, Padre. Amén y amén.